Saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Mientras el país vive ya desde anoche una emergencia sanitaria por lo que vive el planeta, el COVID-19, el coronavirus, mientras el Ecuador también vive una crisis económica aguda por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, por no haber contado con un seguro petrolero, por la situación adicional que esto implica, también hay hechos que no pueden ser soslayados. El combate a la corrupción, las sanciones contra los corruptos en el debido proceso y con el legítimo derecho a la defensa, cumpliendo los plazos, pero esto no puede pasarse por alto. Uno de los reclamos, incluso por esta crisis económica, es ¿por qué no se recuperan los enormes recursos que se presume se llevaron los corruptos, incluso en el caso Sobornos, por una banda delincuencial organizada desde la Presidencia de la República, como sostiene con elementos de convicción la Fiscal General del Estado? Está con nosotros este jueves el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, y con quien queremos analizar precisamente como abogado del Estado cómo avanzar con estos procesos a fin de que el país sienta que funciona la justicia desde la visión del abogado del Estado. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los televidentes y teleaudientes. El primer paso es tener sentencias condenatorias contra los corruptos, sentencias que obviamente tendrán que salir en su debido momento. Casos, por ejemplo, como el Sobornos 2012-2016, estamos hablando de más de 700 cuerpos del expediente que tendrán que ser analizados por los jueces para dictar una sentencia relativa a 21 procesados, de modo que eso va a tomar algún tiempo. Obviamente la justicia tiene que ser oportuna, tiene que ser expedita, pero también tiene que ser sólida, tiene que ser fundamentada. Una sentencia motivada va a tomar unos cuantos días más. Y teniendo ya una sentencia que obviamente podrá ser sujeta a los correspondientes recursos que la ley prevé y que son un derecho de los procesados, y si es que llegan apelación, a ser condenados, aclaración, revisión. Tenemos los recursos horizontales, que son los de aclaración. Después tenemos la posibilidad de una apelación y finalmente tenemos la posibilidad de una casación. Y de cada una de esas resoluciones hay los posibles recursos horizontales, como he dicho. En todo caso, lo que importa al final es tener sentencias ejecutoriadas. Con una sentencia ejecutoriada, entonces ya corresponde a la víctima, que en el caso Sobornos es el Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado, ejecutar esa sentencia sobre los bienes de los condenados. Y así en cada uno de los casos será la víctima, no siempre es el Estado en términos generales a través de la Procuraduría. En casos donde Petroecuador, por ejemplo, es la víctima, corresponderá a Petroecuador la ejecución de las sentencias. En casos donde otras entidades públicas con personería jurídica propia sean las víctimas, serán ellas las que tengan que perseguir la ejecución de esas sentencias y así recuperar el monto de los daños causados al Estado, con las dificultades que ello entraña, porque obviamente los corruptos, si fueron ingeniosos para realizar los actos de corrupción, también habrán sido ingeniosos para esconder el resultado de esos actos de corrupción. Ahora, no solo el caso Sobornos 2012-2016, precisamente esta tarde, entendemos, usted comparecerá a la Corte Nacional de Justicia por el caso del Campo Singue, otro de los casos emblemáticos de combate a la corrupción. ¿Qué expectativa hay para hoy? Este es un caso diferente al caso Sobornos. Para comenzar, se juzga un delito distinto, que es el delito de peculado. Es un caso que involucrará probablemente pericias técnicas importantes, complicadas desde el punto de vista de la comprensión de los jueces, porque es un tema estrictamente técnico relativo a la explotación de hidrocarburos. Lo que está, de lo que el Estado
a través de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, acusa a las personas implicadas, que son como, me parece que son 15 personas, entre las cuales están el ex vicepresidente Jorge Glass, el señor Carlos Pareja Yarnuselli, el ex ministro Wilson Pastor y otras personas más. De lo que se les acusa es de haber permitido el expolio de los recursos naturales del Estado a través de unas fórmulas en el campo Singue concesionado a la compañía, al consorcio DGC, Dig Oil y una compañía llamada Gente Oil, de haber básicamente permitido que el Estado salga perjudicado en la fórmula de explotación de los recursos de unos campos que ya existían y que tenían que ser explotados adicionalmente. Como digo, es un caso distinto, que probablemente desde el punto de vista técnico requiera una prueba más larga, pero la Procuraduría General del Estado confía en que dentro del proceso de la audiencia de juzgamiento, Fiscalía y Procuraduría logremos probar que efectivamente se cometió ese delito. Estamos hablando de básicamente un perjuicio de cerca de 30 millones de dólares para el Estado. De cualquier manera, tanto en el uno, sobornos por cohecho, cuanto en el caso del campo Singue de peculado, lo que se exige y se plantea es que haya pruebas contundentes y elementos de convicción, como es los que ha señalado la Fiscalía General. Es que así es. Si es que el Estado no logra probar, recordemos que todos los ecuatorianos gozamos de una presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario a través de una sentencia ejecutoriada dictada por juez competente. Entonces, los jueces, para dictar esa sentencia, tienen que tener pruebas fehacientes aportadas por los acusadores, en este caso Fiscalía y Procuraduría, de que esas personas procesadas cometieron los hechos que se les atribuye en la teoría del caso, que es la que acabo de explicar grosso modo. Solamente con ello se destruye, se desvirtúa la presunción de inocencia de esas personas. De modo que, como he dicho, de todas maneras pienso que hay justamente esos elementos, esas pruebas sólidas, convincentes, concluyentes, de que el delito se cometió y por lo tanto tendrán que ser condenados. Por cierto, si bien esto es decisión libre a su conciencia de los jueces de la Corte Nacional, el país ha podido escuchar las pruebas contundentes de la Fiscal General, por ejemplo, en el caso Sobornos, que ha demostrado una estructura delincuencial que hubo en el país en el gobierno anterior. ¿Cómo lograr que eso que se ha evidenciado en el proceso pueda plasmarse por un lado, en la sentencia condenatoria que usted señala, y por otro lado, en la recuperación de los recursos, que no ha habido manera de hacerlo? Los jueces, un juicio es básicamente el intento de al menos dos partes, la parte acusadora y la parte que se defiende. En el caso Soborno son 21 partes que se defienden, en la parte acusadora somos dos sujetos, dos representantes del mismo sujeto procesal que es el Estado ecuatoriano. Los jueces se tienen que inclinar sobre la base de su recto entender y sobre las bases de lo convincentes que hayan sido las explicaciones de cada una de las partes, se tienen que inclinar por una de las dos versiones. Yo confío en que el trabajo hecho tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Procuraduría General del Estado, en el caso Sobornos y el que se hará en el caso Singue y en muchos otros casos que vendrán en el futuro y en donde la Procuraduría se ha comprometido a actuar como acusador particular, siempre que haya los indicios suficientes para hacerlo, tampoco es una cosa automática. Creo que hemos logrado y lograremos justamente proponer la versión más convincente, tanto en relación a la teoría del caso, es decir, la hipótesis de qué es lo que ocurrió y cómo esos hechos se ajustan dentro del tipo penal cohecho o del tipo penal peculado, en el caso Singue, como en relación a que
esas personas a las que se acusa de haber cometido esos hechos, de verdad los cometieron para que su presunción de inocencia pueda ser desvirtuada. Si los jueces quedan convencidos por nuestra versión, tendrán que dictar una sentencia precisamente en ese sentido. Y como he dicho ya, superados todos los recursos que la parte de la defensa pueda interponer, al final tendremos una sentencia ejecutoriada que le corresponderá al Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, ejecutar justamente para recuperar los bienes en el recuperar el producto de la corrupción. Recordemos que la sentencia penal tiene que tener dos elementos de tipo, el uno sancionatorio y el otro indemnizatorio. Una pena, en este caso una pena privativa de libertad, una pena de prisión para los culpables, pero además una reparación integral, es decir, una restauración del daño causado al Estado. Es ese lado indemnizatorio que perseguirá la Procuraduría General del Estado para recuperar esos montos una vez que contemos con una sentencia ejecutorial. Ahora, ¿cómo lograr desde la visión de la Procuraduría que se agilicen procesos sin afectar en modo alguno cada uno de los pasos del debido proceso? La jueza nacional ponente en el caso del Campo Singue decía, ya no se puede dilatar más, 2 años, desde 2018 vamos con este caso, porque se enferme el abogado, el otro se va a estudiar, es decir, ¿cómo lograr que esto no se dilate tanto? Eso depende un poco de la experiencia y de la habilidad del juez que esté a cargo de la conducción del proceso, los jueces ponentes, como se les conoce, jueces sustanciadores, que son los que conducen la audiencia. Recordemos que el juicio penal se ventila, se evacua a través de una audiencia oral, en donde obviamente entre la estrategia de la defensa pueden haberse planeado o pueden espontáneamente proponerse ardides dilatorios, como son lo que usted ha mencionado, enfermedades de los abogados, imposibilidad de aportar los testigos que tenían que haber tenido y por lo tanto pedir un aplazamiento. Hemos visto en el caso Sobornos toda la panoplia de incidentes dilatorios. A los jueces, y en este caso hay que rendir homenaje al doctor Iván León, le corresponde encontrar el equilibrio justo entre respeto del debido proceso y exigencia de ejecutividad, exigencia de eficiencia del proceso, para que sea un proceso que, respetando los derechos de la defensa, es decir, sin festinar el procedimiento, festinar en el sentido literal del término, sin acelerar el procedimiento, lo cual angustia a la defensa, sea lo suficientemente rápido como para tener al final de un proceso que dure exactamente lo que tenga que durar y ni un minuto más ni un minuto menos, tener una sentencia sólida, una sentencia motivada en donde obviamente queden resguardados los derechos de las partes. ¿Cuántos casos la Procuraduría del Estado, como abogado del Estado, viene supervisando frente a estos hechos que han ocurrido en el país? No les sé decir exactamente cuántos. Bueno, he repetido esta cifra decenas de veces. Siempre de por medio está el interés estatal. La Procuraduría supervisa al 31 de diciembre del año pasado 109,000 casos. Entre ellos hay un número importante de casos penales, de estos casos emblemáticos, por decirlos así, llamarlos de alguna manera, puesto que involucran a protagonistas políticos con cierta relevancia. No son muchos los que tenemos. En este momento, obviamente, tenemos estos 2 casos de los que hemos hablado. En días pasados participamos activamente en el caso de la señora Vicuña. No me vienen a la memoria en este momento otros casos, pero en todo caso el flujo va a depender de las investigaciones que realice la Fiscalía. La Fiscalía, hay que reconocerlo,
sufre ¿cómo podríamos decirlo? Un déficit de personal y de recursos para llevar adelante las investigaciones con la premura que se requiere, pero yo confío que en las próximas semanas y meses conoceremos de nuevas investigaciones que pasen a la fase de instrucción fiscal y entonces la Procuraduría General del Estado analizará la procedencia de intervenir también como acusadores particulares en esos nuevos casos que salgan. El Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo este jueves. Y recuerden, quienes desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día, un feliz jueves.